Hoy vamos a hablar de las etapas del proceso de tueste. Andrés, yo estoy confundiendo las etapas con los puntos críticos. ¿Podríamos empezar por eso? Bueno, suele suceder. Vamos a ubicarnos en la curva de tueste. Entonces, importante es entender que esos dos conceptos son completamente diferentes. Cuando hablamos de puntos críticos, estamos hablando de un momento muy corto en el que, por una reacción química que se da dentro del grano, aparece un cambio físico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que uno de los puntos críticos, y de hecho el primero, que es el más importante, porque a partir de ahí uno puede empezar como a averiguar qué temperatura tiene el grano, entonces las reacciones de Maillard. Ese es un punto porque se da a los 125 grados centígrados y por ahí pasa el café rápido. Después nos encontramos la caramelización y así cada uno de los puntos críticos va a ser un momento muy corto, ahí no se va a estacionar el café, entonces esos le llamamos puntos porque son momentos cortos, muy cortos por los que nosotros pasamos y hay un cambio. Bueno, y grano. Todos los puntos críticos están en la etapa de recuperación. Bueno, hay algunos, por ejemplo, el crack es un punto crítico, el primero y el segundo son puntos críticos y esos están en otras etapas. Sin embargo, y de hecho podríamos hablar de que un punto crítico es cada uno de los tipos de tueste. El escandinavo podría ser un punto crítico. Entonces, porque son momentos muy cortos, no son etapas. Las etapas, a diferencia de los puntos críticos, ya son más largas, ¿sí? Entonces se dan en tiempos más largos. Podríamos hablar de la primera etapa, que es la de deshidratación. Okay. Se tarda aproximadamente 1 minuto o 2 minutos. Entonces, ¿sí? Ahondemos en cada etapa para ¿listo? Que podamos ver como qué le pasa a los granos de café y todo eso. Perfecto, entonces vamos a hablar de las fases o etapas del tueste. La primera fase, ya lo dijimos, es la deshidratación, como su nombre lo indica, pues el café en ese momento se empieza a deshidratar. Haz de cuenta que como si tuviéramos una paila en la que dejamos caer una gotera de agua, pues la paila caliente haría que se evaporara rápidamente, ¿sí? Entonces, eso pasa en el tambor cuando nosotros descargamos los granos. Inmediatamente empieza el agua de las partes externas a evaporarse y así va conduciendo la energía hasta el centro. Esa etapa de deshidratación tardará aproximadamente 1 minuto o 2 minutos. Somos nosotros los que debemos hacer que el equilibrio térmico se dé en ese tiempo. Ok, bueno, en esa etapa de deshidratación, el café en verde nos llega con un 10 a un 12% de humedad. En sí. Esa etapa, ¿qué tanto porcentaje se pierde de agua? Aproximadamente el 5 o el 6% de agua se pierde en este primer momento. Ok. Y de hecho, cuando nosotros nos encontramos cafés con mayor humedad o con menor humedad, tenemos que hacer unos movimientos para que esta etapa se cumpla en ese tiempo. Depende mucho de todo lo que nosotros, de los factores y las variables que nosotros evaluemos antes de iniciar el tostado. Por eso es importante que estos tiempos se cumplan, pero no solo el tiempo. Nosotros realmente lo que estamos haciendo en esta etapa que se llama deshidratación, vemos que la curva va bajando, ¿cierto? Pero esa es la curva de la tostadora. La tostadora nosotros la precalentamos hasta 180, 190, 170, dependiendo de la densidad del grano. Pero después nos la genera tostadora, toda esta caída. Exacto, va a caer, la temperatura de la tostadora va a caer hasta este punto. ¿Y cuál es ese punto? Es el punto hasta donde se calentó el café. El café se debe calentar hasta 70 u 80 grados centígrados en ese tiempo. Así que mientras la tostadora se está enfriando, el café se está calentando. Encuentran un equilibrio térmico y a partir de ahí, cuando se genera esa inflexión o ese cambio, inicia la segunda etapa. ¿Algo que preguntarme de la primera etapa? Bueno, me queda claro que esa etapa de deshidratación nos debe durar entre minuto y medio, y ya cuando llegamos al punto de equilibrio térmico, cuando ya el grano ya empieza a subir su temperatura, okay, entonces ya entramos a la segunda etapa. Solo te corrijo, entre 1 minuto y 2. Okay, perdón, entre 1 minuto y 2. Siendo 2 como Muchas gracias. Lo máximo. Después de 2 minutos, si seguimos enfriando el café, se nos puede hornear. Ok, y es claro que no la tostadora. Sí, es claro que el café no se deshidrata totalmente, sino que dijiste que pierde un 5 o 6% de humedad porque necesita más humedad para la transferencia de energía. Porque se sigue transfiriendo energía, pero sobre todo porque cada una de estas reacciones necesita agua. Perfecto. ¿Sí? Entonces no es que se deshidrate todo, sino
una proporción. De hecho, al final el café todavía queda con humedad, ¿sí? Okay. Dependiendo del tipo de tueste, cuando tenemos un tueste más oscuro, queda con menos humedad. Cuando tenemos un tueste más claro, queda con más humedad, entonces sería como entre el 1 y el 5% que podemos advertir en un grano tostado de humedad. ¿Listo? Vale. ¿Claro todo en la primera etapa? Sí, claro que sí. Y esta etapa, que es como la que sigue la de recuperación, yo digo que es como la etapa más visual, porque ahí es donde están los puntos críticos, ¿cierto? Sí, de hecho es como la más importante, sobre todo porque determina la velocidad del tueste. O sea que nosotros podríamos tener un tueste rápido de 20 minutos y un tueste lento de 12 minutos. ¿Y eso cómo se logra? Realmente trabajando en el tiempo de recuperación. Entonces, un tueste rápido, hablando de tuestes de tiempo de recuperación, perdón, es un tueste que se desarrolla con un tiempo de recuperación de 6 minutos. Un tueste lento se desarrolla con un tiempo de recuperación de 8 minutos. Perfecto. Más de 8 no nos debemos demorar, menos de 6 tampoco. Ok, entre 6 y 8 minutos. Entonces aquí tenemos los puntos críticos y podemos pasar como por ellos muy rápidamente. ¿Cuáles son esos puntos críticos y esos grados de temperatura, Andrés? Ok, el primero es el verde claro, que se da a los 125 grados centígrados, está dentro de la fase de recuperación. Después sigue el amarillo, que se da entre 150 o que se da a los 150 grados centígrados entre 6 y 7 minutos. Por último tenemos las degradaciones de Stryker, el color canela medio, que se da a los 175 grados centígrados entre 7 minutos y medio y 10. ¿Y por qué 7 minutos y medio y 10? Tomando en cuenta que nosotros en la deshidratación nos podemos demorar aproximadamente 1 minuto y medio o 2 minutos, entonces en caso de que nosotros nos demoráramos 7 minutos y medio para llegar acá, es porque la recuperación fue rápido, pero también la deshidratación. Y cuando tenemos una deshidratación lenta, como de 2 minutos, y una recuperación lenta de 8 minutos, que sería lo máximo, tendríamos entonces al final un tiempo de 10 minutos en el tostado. Lo que hacemos es individualizar las etapas, pero también podemos juntarlas para darnos cuenta si realmente el tueste en general va bien. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tendríamos 3 puntos críticos en la etapa de recuperación: verde claro, amarillo y el canela medio. Son puntos donde se genera o se desarrolla inicia mejor una reacción, ¿sí? Entonces esas reacciones químicas se muestran en cambios físicos. Después hay un punto que, si bien no es un punto crítico porque ahí no hay una reacción importante, el canela claro sí nos hace bien identificarlo, porque es esa transición entre el caramelo y las degradaciones de Stryker, y de hecho nos puede mostrar si el comportamiento en la curva de tueste va bien, ¿sí? Claro. Entonces, que entre sí. más vigilancia tengamos, mejor. Bueno, Andrés, ¿cuál es ese punto que uno dice, aquí se acaba la etapa de recuperación y seguimos con la de transición? Le llamamos temperatura de seguro. La temperatura de seguro son los 175 grados centígrados, es decir, cuando inician las reacciones de Maillard. ¿Y por qué se le llama temperatura de seguro? Porque ahí es seguro que las reacciones más importantes ya se han dado. ¿Listo? Bueno, ahí me perdí un poco. ¿Dónde empieza la reacción de Maillard? ¿A los cuántos grados? 125 grados centígrados. Ok, ¿y la volviste a repetir aquí en el canela medio? Degradaciones de Stryker. Ah, ok. ¿Listo? Entonces en las degradaciones... Mira, ¿cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver, aunque están involucrados los aminoácidos, sucede que en los aminoácidos reaccionan con azúcares simples o reductores para transformarse en un pigmento de color café que llamamos melanoidina. Sí. Mientras otros aminoácidos que no pudieron recombinarse con esos azúcares simples quedan libres, pero se destruyen a esta temperatura. Y cuando ellos se destruyen, se forman unos compuestos aromáticos que le llamamos carboxílicos, porque tienen carbón, pero también lo más importante son los aldehídos y las cetonas. Son compuestos que tienen aromas a vainilla, o sea, esos aromas que nosotros podemos producir en el proceso del tueste. Bueno, entonces aquí dijiste un concepto, la temperatura de seguridad, dijiste. Temperatura de seguro, sí. Temperatura de seguro. Y ya pasaríamos a la etapa de la transición. ¿Qué pasa en esa etapa, Andrés? Bueno, esa etapa digamos que es de las menos relevantes.
aunque un maestro tostador que busque controlar la velocidad del crack encuentra muy interesante esa etapa, la transición. ¿Por qué se llama transición? ¿Entiendes por qué se llama transición? La verdad no mucho, porque es como esa partecita media entre recuperación y desarrollo, pero no entiendo como la importancia todavía. Realmente es porque se nos va a dar una transición de 2 fases. Hay otras 2 fases cuando hablamos de termodinámica que son muy importantes. Entonces la primera fase, que se llama endotérmica, en esa fase tú le estás ingresando siempre energía al grano. Entonces vimos cómo aquí descargamos el grano a los 180 grados centígrados o 190, bueno, eso depende de la densidad. Después le seguimos inyectando energía todo el tiempo para que estas reacciones se generen. Pero hay un momento, y ese es el crack o el punto crítico que llamamos crack, hay un momento en el que se libera energía. Entonces, cuando en el grano inicia el crack, inicia también el desarrollo, pero inicia una etapa que llamamos exotérmica, y siempre que el grano esté generando ese sonido que conocemos como pop, está liberando energía. Entonces nosotros vamos a hacer una transición entre la etapa endotérmica y la etapa exotérmica. Okay. Listo, entonces para evitar también que esas 2 etapas se junten o que nosotros estemos inyectando energía cuando llegue la etapa exotérmica, es decir, el crack, por lo menos aquí en Medallo Coffee nosotros lo que hacemos es liberar la entrega de energía, es decir, apagamos la potencia para que los granos no se vayan a quemar en las paredes. Es lo que nosotros como maestros tostadores siempre estamos buscando, que nuestros granos estén libres de cualquier tipping. Ese es un tipping que puede generar un sabor a humo o ceniza. Listo. Okay. Entonces, la etapa de la transición nos permite controlar la velocidad. De cuenta que nosotros vamos en un auto y esta es una curva muy peligrosa. Entonces, cuando vamos a llegar a esa curva peligrosa, nosotros podemos tomar la decisión de cogerla suave o de cogerla rápido. Okay. Si nosotros frenamos o empezamos a frenar desde mucho antes de llegar a la curva, seguramente vamos a llegar lento. Pero si tomamos la decisión de frenar justo en la curva, entonces seguramente vamos a derrapar y la vamos a coger muy rápido. Eso mismo vamos a hacer aquí. Entonces, si nosotros apagamos la potencia pronto, vamos a tener un crack muy leve. Pero si nosotros apagamos la potencia justo en la entrada del crack, lo que vamos a tener es mucha violencia, y por eso las densidades en el café van a cambiar un montón, y eso también nos va a cambiar el perfil en taza. Ok, listo. Y después de esa transición, entonces seguimos con la etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo empieza con el primer crack, Andrés. Mire, la etapa del desarrollo inicia cuando inicia el primer crack, así es. El desarrollo mejor es como ese momento en el que nosotros podemos decidir qué vamos a dejar en nuestro café. Por aquí tenemos en este mapa, aquí inició el crack, ¿sí? Entonces digamos que esta es esa parte de la curva, desde este primer crack hasta el segundo crack, listo. A todo eso lo vamos a llamar desarrollo, y eso nos muestra que entre menos temperatura elijamos nosotros para el desarrollo, vamos a tener cafés más complejos, ¿sí? Andrés, disculpa, entonces veo que tienes aquí graficado que es en la etapa de desarrollo donde definimos el tipo de tueste. Sí. Porque está el escandinavo, el canela, americano, city, full city. Eso es, claro. Ya cuando nosotros hemos alcanzado la etapa del desarrollo o el primer crack, podemos hablar de que nuestro café realmente está tostado. Antes de eso, no podemos hablar de cafés tostados, aunque hay un tueste que le llaman árabe y que está por debajo del primer crack, pero ese tiene sabores a crudo. Recuerda que los árabes fueron los primeros que empezaron a consumir café y lo consumían crudo. Vale. Sí, nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, súper importante eso es en la etapa de desarrollo donde definimos el tipo de tueste que queremos. Y carbonización y los sabores. Carbonización es dañar el café. Nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Bueno, realmente también hay que considerarlo como una etapa. O sea, no, si bien culturalmente nosotros estamos buscando como derrumbar eso y no volver a consumir cafés quemados, pues todavía existen muchas compañías que lo hacen porque culturalmente todavía no hemos alcanzado a educar a todos los consumidores. El café comercial, los que tuestan las pasillas,
Pero el café de especialidad, lo que te pregunto, nosotros no llegamos a esta etapa de No, carbonización. porque carbonizar es quemar el azúcar.